Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe y sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 39 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. El año 9 del reinado de Sedecías, rey de Judá, y en el 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. 2 años después, el día 9 del 4º mes, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y entraron por allí todos los oficiales del rey de Babilonia y establecieron su campamento en la puerta del medio. Nergal Sarecer, príncipe de Sin-Magir, oficial mayor, Nebuzasban, alto jefe, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando Sedecías, rey de Judá, y todos sus soldados lo vieron allí, huyeron de noche, saliendo de la ciudad por el camino del parque real, que pasa por la puerta que está entre las dos murallas, y se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó. Tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Ribla, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo, y demolieron las murallas de Jerusalén. Nebuzardán, comandante de la guardia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían rendido a él, y a los pocos artesanos que aún había. En cuanto a los pobres, que no poseían ninguna cosa, los dejó en la tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. Respecto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nebuzardán, comandante de la guardia: tómalo y cuídalo, no le hagas ningún daño, sino que has de tratarlo como él te pida. Entonces Nebuzardán, comandante de la guardia, Nebuzasban, alto jefe, Nergal Sarecer, oficial mayor, y los otros oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo entregaron a Godolías, hijo de Ahigam, para que lo condujera a su casa. Y así quedó en medio del pueblo. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera: anda a decir a Abdemelech, el etíope: así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que anunciaban a esta ciudad, no felicidades, sino calamidades, y tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caerás en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Sí, ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo, y no morirás a espada. Salvarás por lo menos tu vida, porque confiaste en mí, dice Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que podamos comprender y entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de Hoy.
Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, porque Dios nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Le agradezco a cada uno de ustedes por la permanencia en escuchar la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado el capítulo 39 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo la palabra de Dios nos habla sobre aquella caída que tuvo Jerusalén y sobre esa suerte que le llegó al profeta Jeremías. En primer lugar, este capítulo nos muestra cómo la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y era una promesa que Dios había hecho, que le decía al pueblo de Jerusalén que si no se arrepentían y no escuchaban la voz de Dios, pues la ciudad iba a caer. Y era una promesa. Era una promesa para ver si ellos se arrepentían. Pero el pueblo de Jerusalén seguía más duro que una piedra. Seguía sin escuchar a Dios. Entonces Dios tenía que hacer eso para purificar, para sacar lo malo de lo bueno. ¿Sí? Para que así lo bueno que había no se contaminara, para que lo que quedaba de bueno siguiera trabajando y diera más frutos. Porque no podía estar lo bueno con lo malo ahí, porque si no, cuando acuerde lo malo iba a arropar a todo lo bueno, y ya cuando Dios fuera a ver, ya no había nada bueno, ¿no? Ya todo se había perdido. Entonces, como estas personas no quisieron escuchar la voz de Dios, nunca quisieron prestarle atención a lo que Dios le dice, a lo que Dios le decía, pues Dios les prometió, si no me escuchan va a pasar esto, esto y esto. Arrepiéntanse. Pero las personas no querían escuchar, las personas no querían hacerle caso a Dios. Y las personas dejaron, por su orgullo, que la ciudad se destruyera. Y fue así como Dios purificó. Fue así como Dios dividió lo malo de lo bueno. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que una promesa de Dios se cumple, tarde o temprano. Dios nos enseña que ojalá ustedes y yo seamos comprometidos y seamos sinceros y serios a la cosa de prometer algo. Que si prometemos hacer algo, lo cumplamos. Porque muchas personas hoy día prometen, se comprometen a hacer y a la final no lo hacen. A la final todo se queda así, con una mentira. Hay muchas personas que le dicen a alguien, mire, yo le prometo que yo le voy a traer una ayuda. Pero resulta que todo se vuelve una mentira. Resulta que todo se volvió solamente de palabra. No cumplió. Aprendamos de Dios. Seamos como el Señor, que Él le prometió a ese pueblo que si no se arrepentían, que si no lo escuchaban, Él le iba a mandar unas calamidades a ellos. Y ahí está. Dice la palabra de Dios que aquellos caldeos sitiaron a Jerusalén, rompieron una muralla y entraron y asesinaron a todo el que se encontraron. Que a los únicos que dejaron fueron a los pobres, para que tuvieran sus campos y sus viñas. ¿Sí? Dios prometió y lo cumplió. ¿Y nosotros cuándo será el día que vamos a prometer y vamos a cumplir? O bueno, a cumplir nada más, porque para prometer sí somos buenos, pero para cumplir no. Entonces, ¿cuándo será el día que ustedes y yo vamos a cumplir con lo que prometemos? Aprendamos de Dios. Dejémonos guiar por el Señor. Dejemos que el gran Maestro, que es Dios, sea nuestro Maestro. Que nos enseñe y ustedes y yo actuemos como actúa Dios. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que sean santos porque yo soy santo. Seamos justos como es Dios. ¿Sí? Debemos, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, debemos actuar como Dios. Porque si nos llamamos hijos de Dios, debemos actuar como Dios. ¿Sí? Porque es como el hijo con el padre. Que usted le pregunte, ¿quién es su papá?
El niño le pregunta a mi papá, es aquel que está allá. Él es profesor y es muy educado. ¿Cómo tiene que ser el niño? Con la misma educación de su padre, educado y muy aplicado en los estudios, si su papá es profesor. Porque imagínense que su papá sea profesor y el hijo sea un rebelde y se la pase diciendo malas palabras y se la pase en vicios y todo lo contrario a lo que es el papá. Debe ser de la misma manera que el padre. Y si el padre es educado, el niño debe ser educado. De la misma manera pasa con nosotros. Si nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿cuál es el propósito de nosotros? Actuar como nuestro Padre, actuar como Dios, si nos hacemos llamar hijos de Dios. Pero como hay muchas personas que solamente se hacen llamar hijos de Dios de palabra, más no de acción, entonces tengamos cuidado. Porque solamente de palabra no sirve, ¿no? Porque las palabras se las puede llevar el viento y no creo que regresen, se las lleva. En cambio, si ustedes y yo demostramos que somos hijos de Dios y actuamos con acciones, es algo que no se puede borrar, porque es algo que va a quedar grabado tanto en personas como en nosotros y en Dios. ¿Sí? En nosotros, cuando veamos que estamos haciendo algo bueno, digo, estoy cambiando, estoy haciendo algo bien porque vengo de Dios. En las personas se va a reflejar si ustedes y yo somos hijos de Dios. Cuando partamos de este mundo, escucharemos a personas que dicen, ¡ay, fulano sí era bueno! Claro, es que esto siempre pasa, ¿no? Cuando alguien se muere, siempre salen lo bueno y lo malo de la persona, ¿sí? Pero que ojalá nosotros cuando partamos de este mundo, aquellos recuerdos, aquellas palabras que las personas hablen de nosotros sean buenas, sean por nuestras acciones que trabajamos por el bien. Y de parte de Dios, pues que vea las acciones que ustedes y yo hacemos para demostrar que somos hijos de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra sobre esa suerte que el profeta Jeremías corrió. El profeta Jeremías andaba en ese pueblo y cuando ocurrió todo este desastre, toda esta cosa, lo agarraron también y lo metieron preso. Pero resulta que cuando vieron que era Jeremías, el rey Nabucodonosor le mandó a decir a los demás que lo soltaran y lo dejaran ir a la casa y que lo atendieran como él le pidiera. Corrió con suerte, porque este rey Nabucodonosor había entendido que el profeta Jeremías no era cualquier persona, era una persona enviada por Dios, era una persona que era protegida por Dios. Y le dio todo el respeto que se merece. ¿Corrió con suerte el profeta Jeremías? Claro que sí. Y eso porque él estuvo con Dios. Que cuando nosotros estamos con Dios y hacemos las cosas de Dios como se debe, cuando llegue un problema, cuando llegue una dificultad, a ustedes y yo no nos pasará nada. Que primeramente confiamos en Dios y estamos con Él. Pero aquella persona que no esté con Dios y que no confíe en Dios, ¿quién lo va a proteger? Nadie. Nadie lo va a proteger. Por eso es muy importante que ustedes y yo estemos en armonía con Dios y que confiemos en Dios. Para que así ustedes y yo tengamos a alguien que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que nos va a salvar. Más adelante, en los últimos versículos, dice la palabra de Dios, que estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera. Y es que tanto era así cuidado Jeremías por Dios, que cuando estaba, dice la palabra de Dios, que cuando estaba aún detenido en el patio, un mensaje de Dios le llegó. Tanto así era protegido y cuidado por Dios, que así donde estuviera, Dios le iba a mandar un mensaje. Dice la palabra de Dios que el mensaje de Dios era que le dijera a Abdemelec el etíope que ahora se van a cumplir mis palabras que anunciaban a esta ciudad. No felicidad, sino calamidades. Y tú mismo lo verás. ¿Sí? Ahí Dios le recalca a Abdemelec que aquello que Dios había prometido se estaba cumpliendo.
Sí, lo que hablábamos hace ratico, que cuando Dios promete lo cumple. Y le decía a Abdemelech, mira, ahora se está cumpliendo lo que yo había dicho. Esta ciudad va a ser destruida. Se lo recalcó para que vieran el poder que Dios tiene. Dice más adelante, pero yo te salvaré, dice Yahvé, no caerás en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Sí, ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo y no morirás a espada. Salvarás por lo menos tu vida porque confiaste en mí. ¿Sí? Dice Dios, le dice a Abdemelech que no se preocupe, que Él lo va a proteger, porque Él ha confiado en Dios. Dios se lo recalca, tú te vas a salvar, te vas a proteger, no te preocupes, porque tú has confiado en mí. Y por como has confiado en mí, te vas a salvar, no te preocupes. ¿Sí? Este hombre también fue protegido por Dios gracias a la fe que él tuvo, gracias a la confianza que él puso en Dios. Que si esa persona no fuera confiado en Dios, si esa persona no fuera tenido fe en Dios, lo que Dios le fuera dicho, bueno, usted tampoco confió en mí, va para abajo, ¿sí? Pero no, este hombre confió, este hombre tenía su fe puesta en Dios. Y gracias a esa fe, gracias a esa confianza, fue salvado, fue salvado. Que ojalá nosotros también tengamos esa fe, esa confianza de este hombre, para que cuando lleguen los problemas, lleguen las dificultades, Dios nos diga, nos dé una respuesta y nos diga, como tú has confiado en mí, no te preocupes, que tú te vas a salvar de esos problemas, que tú vas a salir de esas dificultades. Que ojalá Dios nos dé esa respuesta a nosotros también. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, su gracia, para que nosotros podamos aumentar en nuestra vida esa fe, esa confianza en Dios. Para que cuando lleguen problemas, lleguen dificultades, ustedes y yo estemos protegidos por Dios. Para que no nos pase nada a la hora de un problema. Gracias a la confianza que hemos tenido en Dios. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.